La ciencia detrás de las victorias de Tom Evans y Ruth Croft en Ultra Trail du Mont Blanc que cambiarán por completo el futuro de la ultradistancia. Ranking de resultados por países y marcas. ¿Quiénes son ahora las potencias del trail mundial? La tasa de abandonos de populares este año comparado con los anteriores. ¿La gente no está suficientemente preparada? ¿Por qué abandonan tanto los élites? Los puntos de animación desbordados en Ultra Trail du Mont Blanc. ¿Queremos que el trail se asemeje al ciclismo? Bienvenidos al episodio 3 de Historias del Trail con Albert Junquera. Bienvenidos a la mítica Cegama Izcorri. Esto es la Transvulcania, una de las carreras más bonitas del mundo. Cuidado que Kilian no quiere soltar a Patrick en la bajada. Increíble lo que estamos viendo. Y Currido Water ganan a Trans Gran Canaria quedando quinta de la general. Es el mejor de la historia, 11 victorias en Cegama. Esto que acabamos de ver, señoras y señores, es historia del trail. Hola, ¿qué tal? Tercer episodio ya de este podcast de Historias del Trail. ¿Quién lo iba a decir? De momento parece que esto arranca y nada, lo primero que tengo que hacer es daros las gracias a todos por los mensajes de ánimo que me habéis ido mandando en una semana que además en lo personal ha sido realmente dura para mí. No tengo palabras de agradecimiento a todos los que me habéis contactado. Ya os dije en el primer episodio que a mí esto era algo que me daba un poquito de reparo, lanzarme a hacer un podcast, en primer lugar por el tema tecnológico, y ahí sí que me tengo que detener y dar las gracias al gran Xavi Alujas, técnico de RAC1, de la radio líder en Cataluña, que además tiene un podcast muy chulo que se llama Fem Muntanya. Gracias, Xavi, porque estos días ha estado respondiendo un montón de preguntas técnicas que le he estado haciendo. Poco a poco iréis viendo que voy mejorando a nivel de sonido de audio, de saturación, de sintonías. También he hecho un poco de inversión. He comprado un micro, he comprado una tableta, con lo cual me va a permitir entrevistar a gente. Y ya os digo también que tengo varias entrevistas ya pactadas con corredores muy interesantes. Y nada, que muchas gracias por el feedback que me estáis dando. Me gustaría que este podcast sirva para analizar un poco lo que está pasando ahora, de tal manera que veamos lo que va a pasar en el futuro de este deporte, entender hacia dónde va el trail. En ese sentido, tenía 3 temas muy claros después del Ultra Trail del Mont Blanc que quería analizar. Uno era la tasa de abandonos de élites y populares, el ranking de marcas y países en el top 10 de UTMB, porque yo creo que esto nos va a dar también una imagen muy clara de quién ahora son los grandes dominadores y también quiénes son las marcas que ahora mismo apuestan más por sports marketing y que también están entrando cada vez más en el deporte. Y luego también quería detenerme a analizar el tema de los puestos de animación a la francesa que ha habido en Ultra Trail de Mont Blanc, en Notre Dame de la Gorge, en Vallorcine, y que estaban más cerca para mí del ciclismo de lo que es el trail, y me gustaría que entre todos reflexionáramos un poquito sobre esto porque creo que es un tema realmente a poner sobre la mesa antes de que se vaya de madre. Pero esta semana, escuchando las entrevistas con Ruth Croft y con Tom Evans, los ganadores del Ultra Trail du Mont Blanc, en las que explicaban claramente, daban muchos detalles de cómo han preparado la carrera, cómo lo tenían todo absolutamente calculado y planificado, la nutrición, los ritmos, el esfuerzo, todo analizado con numerosos entrenadores. Algunos de ellos estaban ahí en Chamonix, con científicos y con nutricionistas. La verdad es que me he dado cuenta de que es algo tan grande y tan bestia que tenía que empezar por ahí. En ese sentido, os tengo que hacer una reflexión fuerte, intensa. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero os aseguro que estoy convencido de que la ultradistancia, como la conocemos ahora a nivel de élite, ha muerto. Esa ultradistancia nostálgica, la de hace 10 años, la de la inspiración, la del talento de los corredores, la de tomar un poco geles a lo loco, la de los atletas comiendo un bocadillo, una pizza o una hamburguesa o lo que les apetezca en un avituallamiento, la de tener un calendario que no se aguanta por ningún lado corriendo numerosas ultras al año. Todo esto os puedo decir
que se ha acabado, que es algo que obviamente no va a ser del día a la mañana, que también es verdad que es un proceso que ya se intuía y que ya se venía dando en cuentagotas los últimos años en el deporte. Veíamos una pista por aquí, una pista por allí, veíamos ya que Kilian Jornet pues corría 3-4 carreras al año y no hacía 10, que otros atletas pues estaban priorizando y preparando carreras de manera muy específica, pero que yo creo que ha explotado con fuerza en esta edición del Ultra Trail de Mont Blanc y que, como os digo, creo que va a cambiar este deporte por completo. Y vosotros me diréis, sí, bueno, pero todo esto que tiene que ver conmigo. Y yo creo que hay ahora mismo un montón de investigación y de ciencia en la ultradistancia, de la cual incluso con el tiempo los corredores más populares nos podremos beneficiar. Y evidentemente todo esto que os estoy diciendo tiene que tener un contexto, y eso es lo que me gusta de un podcast comparado con las redes sociales, que a veces tienes que expresar ideas muy complejas en poco espacio, que no permiten debates, que no permiten matices, y que me gustaría desarrollar un poquito más con vosotros, con lo que he ido escuchando y aprendiendo, y también, obviamente, saber vuestra opinión. Para empezar, para recapitular, ha habido mucha gente que me ha preguntado por qué yo pensaba que iba a ganar Ruth Croft y no iba a ganar, por ejemplo, Courtney Dauwalter, que era la apuesta fácil, la GOAT de este deporte, la 3 veces ganadora del Ultra Trail de Mont Blanc. Y se remite a algo que os está explicando, ¿no? Al final, los periodistas o la gente que analizamos este deporte, si vas un poquito más allá de resultados o de nombre, intentas fijarte en pistas. Por un lado, por dónde va el deporte, y por otro lado, por ejemplo, qué está haciendo cada corredor o corredora en concreto. Y yo ya había detectado desde el año pasado que, por ejemplo, hoy en día un corredor, creo que por muy bueno que sea, cuando hablo de bueno, estoy hablando de Courtney Dauwalter, de Jim Walmsley, de Kilian Jornet, por muy bueno que sea, ya en ciertas carreras en las que hay mucho nivel, es imposible o le va a ser muy difícil ganar si no prepara esa carrera específicamente. Y no me malinterpretéis, ¿eh? No quiere decir esto que estos corredores tan buenos no estuvieran preparando las carreras específicamente. Obviamente había un plan de entreno para una temporada, pero sí que es verdad que a veces veías temporadas en las que había 4 o 5 grandes objetivos o 3-4. Esto ya cada vez está cambiando más y vemos cómo los corredores se enfocan en uno, como máximo 2 grandes objetivos en una temporada, y que todo lo otro, todas las carreras, están en función de este objetivo grande. Ya no hablo solo, cuando hablo de preparación, obviamente, de preparar la nutrición, de preparar la estrategia de carrera, sino hablo a veces incluso de entrenar específicamente en el recorrido, de conocer las condiciones meteorológicas, de llevarlo todo absolutamente analizado. El mejor ejemplo lo vimos en la pasada Western States, en la que fue el mejor de todos los tiempos, fue Kilian Jornet, hizo un carrerón, rebajó en 1 hora y cuarto la marca con la que ganó hace ya 15 años, pero eso no le valió para ganar, porque había 2 corredores, Caleb Olson y Chris Meyers, que prepararon esa carrera específicamente y que, por ejemplo, estuvieron en el recorrido entrenándola, conociendo todos los splits, con el calor, con las condiciones de ahí. Incluso el mejor Kilian, la mejor versión de Kilian, sin ese, para mí, adaptación, ese tiempo de estar ahí preparando la carrera específicamente, no le dio para ganar. Y eso es algo que, por ejemplo, menciona Tom Evans en una entrevista con Finn Melanson. Está en inglés, pero realmente os la recomiendo porque explica de pe a pa cuál fue su preparación para UTMB, cómo ha sido su estrategia de carrera, y os digo que realmente os va a explotar la cabeza. Tom Evans, para empezar, ha estado todo el año, eso ya os lo expliqué en el anterior podcast, todo el año preparando Ultra Trail de Mont Blanc. Corrió una carrera a principios de año, corrió Tenerife Blue Trail, que era de build-up, de preparar, de ganar volumen, y en el que hizo un montón de test para estar preparado de cara a Ultra Trail de Mont Blanc. Y, como bien explicaba Héctor García Rodicio en otro podcast que os recomiendo esta semana, que es el de Ingrávidos, en el que se han analizado varias cositas, quizá no tan a fondo, pero han analizado muy bien también, han dado muchas claves, muchas pistas de lo que está pasando en Ultra Trail de Mont Blanc.
Y como bien explicaba Héctor García Rodicio, Correr por Senderos, que también os recomiendo que lo sigáis en las redes sociales porque es un tío que además es muy analítico. Si os gusta el tema de datos para entender un poco todo lo que está pasando, os va a encantar Héctor. Explicaba que Tom Evans, que también os lo expliqué yo en el podcast anterior, el año pasado vio el pacing, el ritmo que hizo Ruth Croft, la segunda mitad espectacular que hizo en carrera, y se fue a buscar a su entrenador, que es Scott Johnson. Que además Scott Johnson ya había sido responsable de la carrera o la CCC que hizo Peter Engdahl en 2022 y que asombró al mundo con su ritmo y con su ejecución. Pues bien, Scott Johnson ha sido obviamente uno de los grandes triunfadores de esta carrera. Tom Evans explica cómo tiene absolutamente todo analizado, los pacings, los ritmos, los tiempos que va a tardar, las zonas en las que tiene que estar. Pero no solo eso, no solo eso, no es solo un entrenador, sino que el nivel de preparación que tenía Tom Evans en esta carrera es absolutamente alucinante. Por ejemplo, otro tweet o otro comunicado que hemos visto esta semana ha sido la planificación de la nutrición a cargo de Paul Booth de Sport Nutrient, y explicaba que él ha sido el encargado de la nutrición de Ruth Croft y de Tom Evans y que obviamente gran parte de su fueling, gran parte de su alimentación ha sido con carbohidratos, con una alta dosis de carbohidratos, pero nunca a 120 gramos de carbohidrato por hora, sino que incluso a veces se bajaba a 80. Es decir, que no hay que buscar una tasa lineal de carbohidratos, sino que hay que ir adaptando, subiendo y bajando a lo largo de la carrera, adaptándose a las circunstancias, al tiempo, a la zona incluso en la que está el corredor. Y de hecho, os remito de nuevo a este podcast con Finn Melanson, en el que Tom desgrana paso a paso cómo adaptó su plan nutricional. Incluso llega a explicar que por la noche, cuando llevaba guantes y por lo tanto sabía que no tenía acceso tan fácil a los geles, que cambiaron la nutrición para que fuera básicamente bebida, que solo tuviera que acceder a los soft flask y beber, con lo cual metieron más carbohidratos. Y también es alucinante escuchar cómo en cada tramo de la carrera él no se estaba habituallando o comiendo o bebiendo para lo que estaba haciendo, sino que se anticipaba a lo que iba a venir. Es decir, él explica, por ejemplo, después de Courmayeur, en el tramo entre Bertone y Bonatti, ya en ese punto tú tienes que hacer la carga de hidratos para afrontar la subida de 1000 metros del Grand Col Ferret, que además es el punto en el que rompe la carrera, se marcha de Ben Dieman y, por cierto, que también lo ha comentado Ice Station Fireball, otra cuenta que os recomiendo seguir en Twitter, pero Tom Evans hizo el split más rápido de la historia entre Courmayeur y Chamonix, así que realmente le salió todo a la perfección. Llega a explicar Tom Evans incluso que él sabe cuántos carbohidratos por hora va a necesitar según la zona de frecuencia cardíaca en la que está. Y ya no, para redondear, también acaba explicando que el grado de preparación de la carrera incluía el tener a lo largo de la carrera 3 o 4 chaquetas impermeables secas preparadas en diferentes puntos para irse cambiando, cambiarse la camiseta 3 o 4 veces, llegó a llevar 3 guantes también para irse cambiando para no pillar frío en las manos. Ya sabéis que fue una noche muy fría. Estos detalles a veces pueden parecer absurdos, pero son totalmente diferenciales en una carrera como esta. Hemos visto muchas veces en el pasado corredores retirarse a lo largo de la noche por ir en el kilómetro 50 a 2500 metros de altitud en mangas de tirantes. Yo he visto a Anton Kuprika en mangas de tirantes en la cima del Col de la Seine, en la que este año, por cierto, nevó, no anticiparse y luego acabar totalmente pajarito. A veces ya no es retirarte, sino que es sencillamente la gran cantidad de energía, la gran cantidad de trabajo que tiene que hacer tu cuerpo para recuperar esta energía que estás perdiendo por el frío.
Y entonces, realmente, cuando tú ves toda esta foto que estamos viendo de cómo llevaba Tom Evans de planificada esta carrera, la planificación también de Ruth Croft, que llegó a explicar que ella durante la noche, durante el frío, decidió bajar un poco el pistón, sobrevivir a la noche, guardar fuerzas y una vez arrancó el día, lanzarse con todo. Mientras que otras corredoras como Courtney igual fueron apretando, pero ahí se quedaron vacías durante la noche. Obviamente le salió bien a ambos y esto ahora, dicho así, es el mundo ideal y parece pues que ya sea la panacea. También es verdad que me diréis, Tom Evans viene de 2 retiradas 2 años anteriores, o Ruth Croft se retiró en mayo en la Transvulcania. Es cierto. Y realmente, por suerte, todavía la ultradistancia no es ni mucho menos una ciencia cierta. Cuanto más larga es la carrera, pueden pasar más cosas. Y yo creo que es la parte bonita de este deporte, pero también es verdad que a cuanto más nivel de planificación y ejecución, se reduce mucho más la incertidumbre, las cosas que pueden ir mal y obviamente se mejora mucho el rendimiento. ¿Todo esto qué significa? Para mí significa que hemos entrado en una nueva era. Una era que ya se estaba dando, obviamente, en el ciclismo, una era que se ha dado en el atletismo de fondo, de asfalto, y que ahora cada vez más o ya ha llegado al mundo del trail. Y obviamente empezó por las carreras más cortas y por las carreras de 30, por las maratones, pero que ya ha llegado con toda la fuerza a la ultradistancia. Y aquí el margen de mejora es brutal, porque creo que hasta ahora en muchas cosas la mayoría de los que estábamos ahí íbamos por intuiciones. Y muchos élite incluso funcionan o han funcionado muchas veces por intuición. Es verdad que se conocen. Es verdad que obviamente tienen la carrera planificada, pero supongo que convendréis conmigo que no al nivel este brutal que llevan no solo Tom Evans y Ruth Croft. Os he puesto este ejemplo, pero cada vez hay más corredores que lo están haciendo. De hecho, ya lo he mencionado en algún podcast, pero Salomón fichó a Aitor Biribay, que es un especialista vasco que vive en Barcelona y que viene de Ineos, que es un especialista en alto rendimiento y que está tratando de aplicar a los corredores de trail técnicas, datos científicos y todos estos estudios que os estamos explicando, alto rendimiento aplicado al trail. ¿Qué pasa? Que todavía hay muchos corredores que funcionan a la antigua usanza, que vienen haciendo lo mismo durante 5 años y esto les ha dado rendimiento, pero que ya se están encontrando en que lo que hacían hace 5 años no les vale. O por lo menos ya no les vale para estar delante. Y evidentemente esto es multifactorial. Cada vez hay más corredores, cada vez hay más países en liza, cada vez hay más nivel, pero también creo que cada vez hay más profesionalización. Y que esto va a cambiar por completo el futuro de nuestro deporte. Por ejemplo, Tom Evans llega a explicar en la entrevista con Finn Melanson que él está convencido de que se bajará seguro de las 19 horas en Ultra Trail de Mont Blanc y que, y a mí esto me parece súper relevante, que hoy en día a un atleta no le alcanza con estar al 90% en una carrera top mundial como Cegama, Western States o UTMB, un atleta, por muy bueno que sea, en estas carreras. Y lo hemos visto muchos años, ¿eh? Gente que ha ganado, que es muy buena y que un poquito por el nivel que había o por la calidad o por la diferencia, prácticamente al 70-80% le ha alcanzado para ganar. Para mí, esto es un paso definitivo hacia la profesionalización del deporte, que para mí abre un hueco enorme entre la nueva generación que está apareciendo de corredores y los de la vieja escuela, que yo creo que no les va a quedar otra que adaptarse. Obviamente esto no pasará de un día para otro, pero el que no sea capaz de adaptarse y jugar con estas reglas del juego cada vez le va a costar más. Y le va a servir muchas veces la calidad que tiene o lo que está haciendo para ganar carreras, entre comillas, de segunda fila, pero ya en las carreras de máximo nivel mundial ya vemos que se tiene que ir al 100% habiéndola entrenado específicamente, con todo absolutamente planificado, cambios de ropa, el tiempo, los carbohidratos por hora, la hidratación.
y que claro, el que no juegue con estas reglas pues realmente lo va a tener muy complicado. Es lo que hablamos de la profesionalización del deporte. Sí que es verdad que siguen habiendo corredores ahora que tienen, entre comillas, su trabajo y no es un trabajo relacionado con el trail y siguen compitiendo a alto nivel. Y esto se va a mantener unos años, pero va a desaparecer. Va a desaparecer y vamos a ir hacia el modelo del ciclismo, por ejemplo, en el que habrá gente 100% profesional como es Tom Evans. Obviamente también esto abre un hueco porque lo que ha hecho Tom Evans y Ruth Croft no lo puede hacer todo el mundo. Al final es evidente que todo esto tiene unos costes, que necesitas vivir por y para el trail o ultra trail, pero es verdad que para mí es un cambio de paradigma y que también va a abrir un hueco entre esta gran todavía cantidad de corredores pues que no pueden optar a un contrato profesional o que tienen un contrato muy bajo y que no van a poder, pues eso, entrenar todas las horas o recuperar todas las horas o disponer de todas estas herramientas con los otros corredores que tienen buenos contratos o ya incluso los mismos equipos como Adidas Terrex, como Salomon van a ir contratando este tipo de especialistas y poniéndolos al servicio de los corredores, pero luego también yo creo que va a haber corredores que no se van a saber adaptar o que si no ven que cambian cosas van a seguir perdiendo fuerza y que no les va a alcanzar para seguir en la élite mundial. Es un tema súper interesante que espero que os haya gustado. Era algo que ya intuía, que venía viendo los últimos años, pero creo que en este Ultra Trail de Mont Blanc ha sido el salto definitivo hacia la profesionalización de este deporte y que lo va a cambiar y mucho, y mucho. Ya no hemos hablado tampoco de los habituallamientos, pero cómo se intenta recortar al máximo todos los segundos. Estamos viendo también corredores que durante la misma carrera, y Tom Evans también lo explicaba, están en contacto con su nutricionista, con un psicólogo deportivo, con su entrenador, algo que intentó hacer Biel Raffles a su manera con Aritz Egea, pero quién sabe si incluso pues no veremos el pinganillo del ciclismo en el trail o en las ultra trails. Y por un lado es apasionante, ¿no?, asistir a esto. Pensad que estamos asistiendo a la transformación definitiva de este deporte hacia un deporte profesional, pero por el otro también os digo que me da un poquito de pena, ¿no? Es un poquito de nostalgia hacia ese trail más por sensaciones, ¿no?, por corazón, por coraje, por talento bruto, pero hoy en día ya solo el talento bruto no va a servir. No sé cómo lo veis vosotros, no sé cómo lo percibís, pero yo tengo esta mezcla de excitación que quería compartir con vosotros en este primer punto de análisis del programa de hoy de Historias del Trail y un poquito de penita, ¿no?, para los que venimos de esas épocas de Iker Carrera, de Toful Castañe, de Kilian Jornet, no de Miguel Heras, y ese es otro tema que también quiero analizar, el rendimiento de los corredores españoles y si hay una crisis o no de los españoles en ultradistancia. Creo que también para analizar todo esto es algo multifactorial, pero de momento quedaos con esto. El trail ha cambiado para siempre. Acabo de mirar lo que ha durado el primer tema, la sección anterior, y son 28 minutos. O sea, yo creo que se me ha ido o un poquito la pinza o me he flipado y espero que no sean 28 minutos de chapa. Si es así, por favor, decídmelo. Pero a veces hay temas en los que para dar toda la visión, todos los colores, hay que explicarse un poquito. Os prometo que los siguientes no serán tan densos, no estaremos tanto tiempo. De hecho, ahora lo que quería analizar es un poquito el ranking del top 10 de la OCC, la CCC y el UTMB, las tres carreras de las UTMB World Series, las tres carreras competitivas, por así decirlo, del Ultra Trail de Mont Blanc, en las que hay premio económico, analizadas por ranking, por países, qué países han logrado más top 10 y por marcas.
Y dentro de ese ranking vamos a hacer también algunos análisis para ver algunas tendencias que se están dando ya en la élite en un escenario a nivel mundial como es el Ultra Trail de Mont Blanc. Vamos a empezar porque ha habido mucho debate en este sentido sobre el rendimiento de los corredores españoles. Incluso muchas veces he escuchado que ha sido una mala actuación, que hay crisis en la ultradistancia y a veces, para analizarlo bien, no digo que sea cierto o no, pero hay que tener cierta perspectiva. Entonces, analizando estos 60 corredores, 10 chicos y 10 chicas de cada una de las 3 carreras, este top 10, tenemos que el país con más integrantes en el top 10 es Estados Unidos, con 14. El segundo ha sido Francia, con 10. Y ojo porque en tercera posición tenemos a España y China, un país que multiplica a España en número de habitantes, con 7. Ese sería el podio. Estados Unidos 14, Francia 10, 7 España y China. Luego analizaremos particularidades y salvedades de estos datos. Por detrás, 3 de Gran Bretaña, con 2 de ellos en Ultra Trail du Mont Blanc, Tom Evans y Josh Wade. 3 de Canadá, 3 de Italia, con la victoria de Francesco Pupi y con el segundo puesto de Cristian Minocchio. Italia poco, pero muy bueno. 2 de Suiza, 2 de Polonia, un país que cada vez está metiendo a más corredores en la élite del trail mundial. 2 de Suecia, 2 de Noruega, 1 de Australia, 1 de Kenia, Jolin Chepengeno, que también lo explicamos la semana pasada, con esa victoria en la OCC histórica, primera victoria en Ultra Trail du Mont Blanc de un corredor keniano de la África negra, por así decirlo. 1 de Nueva Zelanda, Ruth Croft, 1 de Alemania y 1 de Eslovaquia. Entonces, estos datos, ¿qué nos vienen a decir? Para mí, los 14 de Estados Unidos. No sé si vosotros recordáis una época no muy lejana en la que los corredores norteamericanos fallaban miserablemente en Ultra Trail de Mont Blanc. Incluso a nivel de prensa había un poquito de cachondeo. Yo reconozco que fui uno de los que en su momento les tenía un poco de tirria a los norteamericanos, más que nada porque muchas veces venían aquí sin experiencia en Europa y con su estilo un poquito cocky, un poquito chulesco, pues ya se ponían ellos mismos como favoritos, o la prensa, ojo que viene Scott Jurek, ojo que viene Anton Kuprika, ojo que viene el otro, y al final la mayoría pues se quedaban en Courmayeur o en Champex. También es verdad que hablando, por ejemplo, con Kilian Jornet, cuando le comentaba esto me decía, ojo con los norteamericanos que son muy buenos y en el momento en el que aprendan a correr en Europa van a dominar o van a ser protagonistas. Y ya lo hemos visto. Realmente yo creo que ahora mismo requirió un poquito una dosis de humildad, pero podemos decir que los norteamericanos han aprendido y mucho a competir en Ultra Trail de Mont Blanc. Ya lo vimos con la victoria en 2023 de Jim Walmsley, finalmente en Ultra Trail de Mont Blanc, con el segundo puesto de Zach Miller. En chicas, ha habido muchas chicas que curiosamente a lo largo de la historia norteamericanas, como Rory Bosio, como la misma Courtney Dauwalter 3 veces, que han ganado aquí, pero ahora ya vemos ya cómo los corredores norteamericanos hoy en día son los grandes favoritos en la mayoría de carrera, son súper fiables. Tenemos el segundo puesto, por ejemplo, en la CCC de David Norris o de Ellie Hemmings, que el año pasado también fue podio en la OCC, y sin lugar a dudas ese mito ya de los corredores norteamericanos que prácticamente los sacas de las carreras rápidas y las pistas de trail que son habituales en Estados Unidos, pues no saben competir. 14 para ellos, yo creo que ahora mismo son la gran potencia del trail, tanto en chicos como en chicas. Segundo puesto para Francia, pero aquí hay que hacer varios análisis. En primer lugar, hay algunos o buena parte de los grandes corredores franceses que no han competido en Ultra Trail de Mont Blanc porque están concentrados para el Mundial de Canfranc, están concentrados o su propia federación no les deja competir, y estos top 10, la mayoría son además en ultradistancia. Creo que Francia es el país que tiene ahora mismo más corredores jóvenes. Por jóvenes en ultradistancia, ojo, se entiende para mí entre 20 y 30 años, que en este deporte todavía es gente joven, más prometedores. Hemos visto gente como Yannick Noel, hay 2 chicas prácticamente desconocidas en el top 10 de Ultra Trail du Mont Blanc, y sí que es verdad que los franceses son muy fuertes ahora mismo en ultradistancia, es un país de ultras.
Tercera posición, como os comentábamos, para China y España. Y aquí también me quiero detener en ambos. Ojo con China, porque China para mí era el nuevo Estados Unidos. Es decir, corredores en los que había una brecha, en este caso era una brecha cultural. Yo he estado en China varias veces en carreras y las carreras eran totalmente diferentes, los avituallamientos son totalmente diferentes, la manera de correr es totalmente diferente, pero tengo la sensación que los corredores chinos cada vez están más cerca del podio. Les falta todavía un paso, pero es la misma situación que estaban en Estados Unidos hace 5 o incluso 10 años. Pero van a llegar. Van a llegar y van a ser una fuerza dominadora, porque luego lo veremos también con las marcas, pero la expansión del trail en China es muy grande. Es muy grande, el deporte está creciendo muy rápido y hay corredores muy buenos que lo único que les falta es acabar de tener experiencia internacional, acabar de conocer las carreras europeas y sobre todo de conocer cómo se corre en Ultra Trail de Mont Blanc. Pero ya lo vimos con Duo G, el corredor que quedó cuarto. Ha habido varios más, 3 hay en el top 10 de Ultra Trail de Mont Blanc. Y ojo con China, porque es para mí la nueva potencia emergente junto a Estados Unidos y Francia en la ultradistancia y también en carreras cortas, ¿eh? No lo olvidemos, Yao Miao o Miao Yao, la corredora china que fue segunda en OCC, ya con mucha experiencia en Europa. Y luego lo de España, ¿no? Que nos sirve para poner un poquito de contexto en si ha sido o no un buen año para los corredores españoles. También aquí hay que analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos y cuál es la situación del deporte. De entrada, tercera posición, empatados con China, con 7 corredores en el top 10, yo creo que es un muy buen resultado. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Al final estamos compitiendo con Francia, que prácticamente son los creadores de este deporte a nivel de ultradistancia, ojo, con Estados Unidos, que tiene 4 o 5 veces más de población que España, y con China, que es una potencia mundial. ¿Qué pasa en estos datos? Aquí hay que analizarlos un poquito más. Porque de estos 7 top 10, 4 llegan en la OCC. Es verdad que no hay ningún podio, pero hay muy buenos resultados de Antonio Martínez, de Sara Alonso, de Rosa Lara y de Ikram Rarsala, que además son corredoras que para mí pueden aspirar, y corredores, Antonio Martínez ya lo ha demostrado varias veces, pueden aspirar a un podio en OCC. No se dio, pero realmente compitieron bien. 4 de estos corredores, pues en distancia corta. Yo creo que ahí España sigue siendo una potencia mundial. Ojo, corta, en UTMB son 60 kilómetros, ¿vale? No me metáis cera, ya lo sé. Pero en un UTMB o en la ultradistancia, la corta es la de 60. Que alguna vez he dicho que Cegama es una carrera corta y me habéis metido caña por las redes, con razón, pero cuando te metes en esta locura que es la ultradistancia, es una carrera corta. Entonces, si analizamos los 40 puestos restantes de la CCC y de UTMB, para mí hay un resultado que es brillante, el de Ana Tarasova, que es verdad que es una corredora rusa con nacionalidad española, un poquito pillado por los pelos, pero no deja de ser un podio para España. Y luego tenemos el top 10 de Mario Olmedo, para mí la gran sorpresa de este Ultra Trail de Mont Blanc y la gran esperanza, porque a nivel de ultradistancia es de los corredores que está haciendo resultados más interesantes, que lleva muchos años corriendo, pero que todavía es joven. Y tenemos también el 9º puesto de Claudia Trems, un poquito sabor agridulce, 9º puesto en Ultra Trail de Mont Blanc. Poquito de sabor agridulce porque yo creo que Claudia Trems estaba para más, pero que hay que ponerlo en su justa medida. Entonces, en todos estos resultados, analizar un par de cosas. Obviamente, como estamos viendo y como hemos explicado, el deporte se está profesionalizando. Cada vez hay más países que acuden a este circo de nivel mundial, que es el Ultra Trail de Mont Blanc, con lo cual, haciendo lo mismo que otros años, cada vez es más difícil estar en este top 10. De hecho, ahora hablamos de que quizás un mal resultado para los corredores españoles con 7, y quizá dentro de un futuro tendremos 3 o 4 y estaremos dando palmas. También es verdad que venimos de años en los que hemos tenido muchos ganadores españoles en Ultra Trail de Mont Blanc, como Kilian Jornet, como Pau Capell o como Nuria Picas, y que esto ya, por ejemplo, en ultradistancia
ahora mismo, a menos de que vaya Kilian y se lo prepare específicamente, pues va a ser muy difícil tener a alguien que pueda aspirar a ganar un Ultra Trail du Mont Blanc. Es verdad que para mí sí que hay ahora mismo un déficit, o quizás, si queréis, un cambio generacional en la larga distancia. Esos Iker Carrera, que ya prácticamente se ha retirado, Luis Alberto Hernando a sus 49 años, Miguel Eras con 50, Toful Castañé, que en su momento eran dominadores, o Nuria Picas, que también está rozando los 50, pues ya no se dan, la verdad. Estábamos mal acostumbrados en este sentido. También es verdad que eran otras épocas, que por ejemplo Claudia Trems, con el tiempo que hizo este año, es un tiempo más bajo que el que hizo Nuria Picas cuando ganó el Ultra Trail de Mont Blanc. Y ojo que con esto no desmerezco ni un ápice la victoria de Nuria Picas, sino que obviamente cuando corría Nuria hace apenas 7-8 años, pues no había tanta densidad femenina, no había tanta competitividad, no había alguien como Courtney Dauwalter tan buena, ¿no? Entonces, todo esto se está dando. He tenido debates muy interesantes por redes sociales, incluso muchos mensajes de gente, entrenadores, no sé si lo puedo mencionar, pero uno de ellos es Pere Ruyan, que estuvimos pues analizando el por qué no hay tanta participación ahora en la ultradistancia. Es un tema para mí, por un lado, de relevo generacional. Es verdad que España, por tradición, también es muy fuerte en distancias cortas, y también es verdad que algunos corredores de larga distancia pues se están reservando, ¿no?, para el Mundial de Canfranc, que también es muy importante. Pero sí que es verdad que ahora mismo, ¿no?, y también tenemos a Andreu Simón, con el que ya os anticipo de que va a ser una de las primeras entrevistas en este podcast, que es otro corredor que ha sido varias veces top 10 en la CCC y que este año pues fue un 10º, y que está en ese punto de replantearse, ¿no?, hacia dónde mover su carrera, porque está viendo también todos esos cambios que se están dando en el deporte. Pero creo sinceramente que hay buenos corredores, que falta también que más gente se anime a hacer la ultradistancia. También hay ahora mismo una cantera de corredores muy jóvenes que corren en distancias cortas, y como bien me explicaba Pere Ruyan, todavía es contraproducente que salgan a la larga distancia, pero que irán llegando con los años. Pero también es verdad que cada vez va a ser más difícil ya no ganar Ultra Trail de Mont Blanc, sino estar en el top 10 o estar en el podio. Esto en lo que respecta a las nacionalidades. Ya lo expliqué bastante en el primer podcast de la OCC, pero para mí también la victoria de Jolien Chepengeno me parece algo histórico, y creo que va a abrir el camino a que el año que viene y en los próximos años haya muchos más corredores kenianos, por lo menos compitiendo en la OCC. Y yo sé que muchos lo veis lejos, pero no va a pasar muchos años hasta que veamos también a un keniano ir a por la CCC de 100 kilómetros. Sí que es verdad que al final son corredores que tienen que aprender toda esta parte de la estrategia nutricional, el control del material, y que quizá correr carreras tan largas no les va a rentar, porque al final lo que quieren es correr muchas carreras para tratar de ganar el máximo de dinero. Pero también veremos en un futuro no muy lejano, yo lo dejo así ahora aquí por escrito o por hablado, que en 4 o 5 años vamos a tener a corredores kenianos compitiendo por el podio de la CCC. Y para cerrar esto, y aquí sí que no me voy a enrollar tanto, a nivel de marcas, 16 corredores de Hoka en el top 10 en la primera posición, 8 de Salomon, 7 de Asics, 4 de Adidas Terrex, 2 de Kailas Fuga, la marca china, 2 de Keep Run, la marca francesa de Decathlon, 2 de Innovate, 2 de The North Face, 2 de On Running y 1 de Scarpa, de Homa, de Compressport, de Arc'teryx, de Nike, de Craft, de Utopia, de Norda, de Anta, de Vibram, de Ardennes, de T8, de NutriPure y 1 de Montucos, que por cierto se me pasó en su momento, pero es Mario Olmedo, que ha fichado por Montucos, una marca china que ha entrado muy fuerte. Y esa es otra de las grandes tendencias que os quería comentar viendo un poquito estos resultados. Obviamente, Hoka coloca al máximo número de corredores en su evento bandera. Al final, no olvidemos que la carrera de Chamonix se llama Hoka Ultra Trail de Mont Blanc. Ahí meten todos los huevos en esa cesta. Y es verdad además que la mayoría de estos 16 puestos vienen en larga distancia, obviamente también adaptado a la estrategia de marketing de la marca, que es una marca más de zapatillas más amortiguadas y de larga distancia, sin olvidar también la victoria de Jim Watley en la OCC.
Los 8 de Salomon, que para mí salvan un poquito la papeleta. Equipo Salomon, gran segunda posición, pero aquí también hay una salvedad, porque de estos 8, 7 son chicas. Es decir, son las chicas las que han salvado un poquito el papel para la marca francesa. Con la gran victoria de Jolien Chepengeno y de Miao Yao, el gran segundo puesto también de Camille Bruyas en la UTMB y un poquito la decepción, entre comillas, de Courtney Dauwalter, que no pudo ganar, que la gran candidata. Imaginaos si llega a colocar la primera y la segunda en Ultra Trail de Mont Blanc. Pero es verdad que ahora mismo Salomon tiene un problema con los chicos. Tiene que fichar a chicos que sean capaces de ganar carreras tanto en larga como en corta distancia. Y en eso está la marca francesa. Y luego la tercera posición de ASICS, que para mí ha sido, no sé si revelación, pero ha sido el gran triunfador de esta edición de Ultra Trail de Mont Blanc a nivel de sports marketing o de visibilidad de marca, con corredores como Ben Dieman o Tom Evans, que han dado la vuelta al mundo con esta victoria en Ultra Trail du Mont Blanc. Adidas, así, para mí, con el equipazo que tiene, no ha acabado de tener buenos resultados, 4 corredores, y luego las decepciones, ¿no? O lo que me sorprende sería ver a Nike con un solo corredor, The North Face también con solo 2 corredores, y On Running, que también ha hecho una apuesta importante, o con Pressport, pues con 2 y con 1. También hemos visto, habéis escuchado un montón de marcas, porque esa es otra de la tendencia que hemos visto en Chamonix estos días. Cada vez hay más marcas que están presentes en Ultra Trail de Mont Blanc y en Chamonix. En el mundo del trail es un sector que está creciendo muchísimo y al final una de las partes importantes de visibilidad de una marca pues son los atletas. Muchos me habéis comentado el tema de Normal. Bueno, Normal al final iba con solo un corredor, con Dakota Jones, que no entró en el top 10. Es una marca de reciente creación que tampoco su foco son los atletas, más que nada porque tiene al mejor del mundo y con más seguidores, que es Kilian Jornet. Y es verdad que al final no tiene tanto volumen de atletas como pueden tener otras marcas como Hoka o como Salomon. Así que Normal, pues no tiene visibilidad en este top 10, pero no es que lo hayan hecho mal o bien, es que simplemente les faltan atletas. También os comento que la percepción que hay de Normal aquí en España es que es una marca, entre comillas, muy grande y muy potente, porque tiene a Lousin y tiene a Kilian Jornet, pero claro, a nivel mundial, ya os digo, competir con estos monstruos o multinacionales como Hoka o como ASICS o como Adidas o incluso como Nike, pues es una utopía. Al final Normal pues no está en este top 10. Un poquito son las reflexiones a nivel de atletas y a nivel de marcas de lo que nos deja Ultra Trail de Mont Blanc y que nos sirven para ver hacia dónde va este deporte en un futuro no muy lejano a nivel de élites y de marcas. Seguimos con este episodio 3 de Historias del Trail. La verdad es que me lo estoy pasando súper bien con este análisis que estoy compartiendo con vosotros. Tengo mucha curiosidad también por saber qué os está pareciendo este capítulo, si os está gustando o si os está pareciendo una chapa insufrible. Si es así, pues nada, agradecer a mi madre y a mi pareja que hayan llegado hasta aquí, que deben ser las únicas que me están escuchando ahora mismo. No, fuera broma. Sé que mucha gente además escucháis este podcast entrenando, así que si es así, os mando un fuerte abrazo, os mando ánimos, ¿vale? A mí también me gusta mucho escuchar podcast en algunos momentos cuando estoy corriendo o haciendo un poquito de rodillo. El otro tema que quería poner sobre la mesa, que además es recurrente después de cada Ultra Trail de Mont Blanc, es el tema de los abandonos. Es una canción habitual. Después de cada Ultra Trail de Mont Blanc, la gente va y mira el número de abandonos y sale siempre la misma canción. La gente no está preparada. Y es un poquito lo que hablábamos antes, ¿no? A veces para opinar hay que tener todos los datos o mirar la cuestión desde diferentes prismas o ángulos. Por ejemplo, este año, de los 2.492 corredores que han salido en la UTMB, en la carrera de 170 kilómetros, ha habido 827 abandonos. Esto, traducido a tanto por ciento, es un 33,2% de DNF.
de gente que ha abandonado. Y simplificado mucho, para que lo entendamos los que no somos de ciencias sino de letras, 1 de cada 3 corredores, más o menos, ha abandonado o abandona el Ultra Trail du Mont Blanc. Entonces, al final, para mí la clave no son los números, sino situarlos en contexto. Y yo, de hecho, pensaba que este año, con la meteorología tan adversa que hubo a lo largo de la noche, pensaba que el número de abandonos iba a ser mucho más alto, o más alto que en otras ediciones. Pero, sorprendentemente, han sido un tanto por ciento más bajo que en 2024 y que en 2023. Y además, en los últimos 10 años, normalmente, la tasa de abandonos está entre el 30 y el 40%. Yo cada vez que voy a la salida de Ultra Trail du Mont Blanc veo a la gente y pienso, de estos, de cada 3, va a haber uno que va a abandonar. Y ojo, porque los datos cambian mucho cuando se trata de corredores de élite. A veces tenemos la sensación que hay una gran escabechina entre los corredores de élite y no es una sensación, es una realidad. Porque, como os decía, el amigo Liam, que en Twitter o en X se llama iStation Fireball, ha estado analizando la tasa de abandonos entre los élites y ojo porque del 33% de DNFs, en los hombres, entre los 50 primeros a nivel de UTMB Index, hay un 54% de abandonos y en las mujeres un 44% de abandonos, que como veréis es significantemente más alto y que haciendo la media pues aproximadamente podríamos decir que el 50%, que 1 de cada 2 élites en Ultra Trail du Mont Blanc va a abandonar. Y aquí, como os quería decir, no me voy a extender mucho, pero hay varios factores que os quiero analizar y comentar. Por un lado, entre los corredores amateurs, muchas veces oigo la canción de es que la gente no está suficientemente preparada. Como os decía, la tasa de abandonos es exactamente igual que en los últimos 10 años. Ya sabemos que 1 de cada 3 corredores va a abandonar. Yo, de hecho, hace unos años, y lo podéis buscar en internet, después de correr mi primer Ultra Trail du Mont Blanc, escribí un artículo que se llama No dejes de soñar, nunca estarás suficientemente preparado. Y venía a decir un poquito que yo, cuando leo gente que a veces, después del Ultra Trail du Mont Blanc, dice de manera un poco inconsciente o un poco insensible que los corredores de hoy en día no están suficientemente preparados, creo que al final no es justo y a veces se generaliza. Yo que he corrido 3 veces Ultra Trail du Mont Blanc, y es la reflexión de ese artículo, es que cómo puedes estar preparado para correr 170 kilómetros por la montaña, de noche, con frío, atravesando 3 países, con todo lo que te puede pasar, con tu vida, entre comillas, normal, con tu familia, con tu trabajo. Realmente es muy difícil. Si vemos que los corredores de élite, que están todo el año entrenando para esto, o muchos están todo el año entrenando para estos, y no tienen garantías, y muchas veces se retiran, ¿cómo no se va a retirar un corredor amateur? De hecho, yo creo que hoy en día, evidentemente, hay de todo. Y es verdad que ves un tanto por ciento de gente que llega allí y que no está preparada. Hay gente que a lo mejor llega y está lesionada, pero quiere probar, porque es el sueño de su vida y porque quizá no va a tener esa oportunidad. Y luego hay gente que está preparada y que te pueden pasar 1000 cosas. Yo he corrido 3 veces Ultra Trail du Mont Blanc y además he corrido en todas las circunstancias posibles. Y lo explico en un libro, no os quiero hacer publicidad, pero el libro Ultra Trail, las 3 veces están explicadas. Una corrí en 2013 cuando creo que todavía me faltaba experiencia. Otra corrí en 2021 cuando ya creo que tenía mucha experiencia, pero no estaba preparado porque era pospandemia. Y he corrido en 2022 entrenando un año como un loco para eso. Y he vivido todas las situaciones. El 2022, que además me salió una carrera redonda, perfecta, todo me fue bien. Incluso cuando quedaban 15 kilómetros, estaba, como vulgarmente se dice, acojonado. Porque para mí Ultra Trail de Mont Blanc, no sé si os gustan los libros de fantasía y de ciencia ficción, yo lo veo como un dragón enorme que te puede derrotar de 1000 maneras y que incluso cuando te quedan 15 kilómetros y estás haciendo la carrera de tu vida, dices, ojo aquí, porque es que me tuerzo un tobillo o me pasa cualquier cosa y no acabo. Entonces realmente el hecho de decir es que la gente no está preparada no es así. También es verdad, y ahora entro en el otro debate, que hay mucha gente, para mí, que opina, una, sin haber corrido Ultra Trail de Mont Blanc, porque yo creo que si has corrido, respetas a todo el mundo. Yo he acabado en 33 horas, en 38 y en 31. Y os aseguro que yo cuando veo a gente acabar en 40 o 44, me quito el sombrero. Para mí casi tiene más mérito alguien que hace esto que no el que acaba en 31
el año que yo acabé en 31 o la gente que acaba en 20 y pico. Son cosas muy diferentes, pero el simple hecho de acabar un Ultra Trail de Mont Blanc ya tiene mucho mérito y hay que valorarlo. Y luego sí que es verdad que mucha gente habla desde la frustración a veces o desde un prisma muy personal. Y lo entiendo también, ¿eh? Porque yo soy corredor amateur. Y yo la primera vez que fui allí iba con el mindset, con el pensamiento de decir, aquí o acabo o me sacan en camilla. Porque con lo que me ha costado llegar hasta aquí, esto es el sueño de mi vida y acabo como sea. Ahora mismo, después de hacer un tercer Ultra Trail de Mont Blanc en 31 horas en el que todo muy fue redondo, si volviera allí, solo volvería a intentar bajar de 30 horas, que es para mí mi gran ilusión y mi tope. Y todo lo demás no me sirve. Y con esto os estoy diciendo que entiendo también a muchos élites. Yo he escuchado a Andreu Simón y lo tendremos y me gustaría que me lo explicara, decir, yo ya he sido varias veces top 6 en CCC, este año estaba fuera y no me motivaba. Y lo entiendo porque a mí me pasa igual. A mí acabar un Ultra Trail de Mont Blanc que he acabado 3 veces no me motiva. Eso no me va a mover a entrenar un año entero. Si voy allí es o para acompañar a un amigo y voy entonces en paz con eso, como hice con Paul McCurry cuando fuimos al desierto, o para acompañar a mi hijo, si algún día se le ocurre hacer Ultra Trail de Mont Blanc, que espero que no, o para bajar de 30 horas, porque yo acabar ya he acabado. Y puede ser que para bajar de las 30 horas, no, puede ser no, seguro, voy a tener que arriesgar. Entonces, si arriesgo, hay muchas más opciones de que no acabe. Porque como tienes que apretar más, tienes que ir más a fondo, tienes que parar menos en los avituallamientos y puede ser que no acabe. Y esto es también un poquito lo que pasa con los corredores de élite. Y hay que entenderlo. Y yo lo entiendo, aunque sea un corredor amateur. Y es que para ellos, para estar delante, lo explicaba Miguel Heras también en una entrevista muy interesante que ha dado esta semana en Ingrávidos con Juanjo López, escuchárosla, pero para Miguel es yo quiero estar delante y para que Miguel esté delante, Miguel Heras tiene que arriesgar, con lo cual hay muchas más opciones de que abandone. También os quiero hacer una reflexión cuando habléis de los élite y entiendo muchas veces la frustración de un corredor amateur que está todo el año ahorrando para ir allí o que no puede tener dorsal. Es verdad que un corredor de élite, la única diferencia es que sabe que el año que viene probablemente va a tener dorsal. Ojo, que incluso aunque seas de élite te tienes que clasificar, ¿vale? Tienes que ser top 3 en una carrera de las UTMB World Series. Pero te tienes que clasificar. Pero es verdad que muchos pueden decir, oye, yo esta bala no la quemo porque voy a volver el año que viene, o como os decía, yo ya he corrido 3 veces y quizá a mí no me motive tanto a acabar. Yo entiendo al amateur que va allí y dice, aquí me van a tener que sacar en camilla porque yo lo he hecho. Pero también entiendo al corredor de élite que cuando llega un momento en el que ha arriesgado y está en el kilómetro 80 y está totalmente roto, ya os digo yo que en el kilómetro 80, si no vas bien, no vas a acabar el Ultra Trail de Mont Blanc o vas a sufrir lo indecible. Y entiendo al corredor de élite que en ese momento dice, yo no me quiero lesionar, o a mí no me motiva seguir hasta aquí, o me voy a guardar una bala porque si ahora de aquí hasta el final voy a sufrir para acabar el 30 que no me aporta nada, me voy a retirar. Pero también os hago la reflexión a muchos de vosotros y es que, primera, aunque el corredor de élite muchas veces es verdad que tiene ayuda, normalmente no va solo, va con la familia, va con gente cercana y eso supone un gasto. Incluso tiene que perder dinero, entre comillas, para ir allí. Y segunda, a nadie le gusta retirarse. Pensad que hay corredores que han estado 9 meses dedicados, enfocados a esto. Y a nadie le apetece retirarse. Yo a veces he escuchado, es que como no van delante se retiran. Yo creo que estos casos son los mínimos. Y sí que es verdad que hay muchos otros factores. Y luego también, como en la vida no se puede generalizar, ojo con los casos que ha habido este año de gente como Courtney Dauwalter, que ha ganado 3 veces, que empezó a perder posiciones, que estaba sufriendo lo indecible y aún así acabó la carrera y logró un top 10 y honró a este deporte. Pero para mí es tan honrado lo que hizo como el que, oye, es muy personal y toma esa decisión. Y hay un caso que ha pasado más desapercibido, pero para mí todavía es más bestia. Y es el de Emily Howgood, la corredora de Zimbabue de Adidas Terrex, que ha sido varias veces top 10, que estaba en el top 5, que petó y aún así acabó la carrera en 38 horas. Y yo os aseguro que yo, siendo amateur, he acabado un año en 38 horas, que son 2 noches
y os aseguro que es la peor experiencia que he vivido en mi vida a nivel deportivo. O sea, el nivel de sufrimiento que viví en esa UTMB, en el que no iba preparado, que me dolían los cuádriceps a muerte, que tenía ampollas y que acabé en 38 horas, es indecible. También os digo que eso me ha servido para muchas otras carreras, porque el simple hecho de acabar aquello luego me ha servido para decir, mira, he estado tan abajo que luego, después de esto, o sea, soy capaz de superar cualquier cosa. Y ese pensamiento me vino, por ejemplo, en Maratón de Sables, en la etapa ultra, que son 90 kilómetros, en un momento en el que estaba un poco deshidratado y mareado en medio del desierto y pensé, ya Albert, pero es que esto, comparado con lo que he visto en UTMB, no tiene absolutamente nada que ver, así que si superaste aquello, eres capaz de superar esto. Y esto es lo que se van a llevar gente como Kuno Water o como Emily Hawgood. Y es un poquito la reflexión que os quería hacer alrededor de los amateurs, que al final, por un lado, la tasa de abandonos en un año en el que la meteorología ha sido muy dura, no solo no ha habido más abandonos que otros años, sino que ha habido menos. Y luego que al final los élite es verdad que tienen que arriesgar más para estar delante, tienen menos margen de error y abandonan más, pero que no es agradable para nadie. Cerrando ya este episodio 3 de Historias del Trail, este especial chapa Albert Jorquera que os estoy dando con el último tema que me gustaría comentaros. Ya este sí que muy rápido porque ya se ha hablado bastante, pero lo quiero también poner sobre la mesa y es el tema de la animación. No sé si escuchasteis los otros podcasts, si lo habéis visto en redes sociales, yo creo que sí, pero en Ultra Trail du Mont Blanc hubo 2 puntos en concreto en el que se juntó centenares, miles de personas para animar a los corredores. Uno es el ya tradicional de Notre Dame de la Gorge, eso ya venía pasando los otros años. Justo después del túnel luminoso de Joca hay una subida en la que se juntaba mucha gente y se hacía mucho ruido. Y otro ha sido en Vallorcín, en el kilómetro 155, saliendo del habituallamiento. Detrás de estos 2 puntos de animación hay una cuenta de Instagram que se llama Les Genoux dans le Gif, que es muy popular en Francia, que tiene una gran comunidad, que es una cuenta de coña, que siguen varios corredores e incluso algunos están implicados en la cuenta como Theo Detien, a los que estaban animando pues allí de manera muy activa y que convocaron las 2 convocatorias masivas que os he estado explicando. ¿Qué problema hay aquí? Pues que es un tipo de público para mí, en primer lugar, que no viene de la cultura de montaña, no viene del trail, que es muy francés y que es muy festivo. Hasta aquí nada que objetar. La sorpresa es cuando llego por la noche a Notre Dame de la Gorge, está petado de gente, están con banderas, con pancartas, están con bengalas, que el año pasado ya se vio. Ya ha habido algún año que algún corredor se ha quejado de allí, que le han dado algún golpe, que le rompieron incluso un bastón, pero este año todavía era más excesivo. Además, en Notre Dame de la Gorge creo que cierran a las 4 de la tarde, con lo cual la gente se va allí a esa hora y un poquito como pasa en el Tour, está allí comiendo, bebiendo, haciendo fiesta. Y lo que yo me encontré cuando llegué, que ya eran las 9, 10 de la noche, es que en primer lugar, como prensa, intenté subir un poquito más arriba y apareció gente y me dijo que no podía subir. Y digo, perdón, ¿cómo que no puedo subir? Gente que no era de la organización, ¿eh? Eran los que estaban allí montando el jaleo debajo de una pancarta. No puedes subir, tal. Digo, bueno, mira, me da igual, realmente tampoco tengo que hacer nada más arriba. Me quedé abajo, yo no quería molestar. Y ya ves que hay un pasadizo muy estrecho para que pasen los corredores. ¿Qué pasaba? Pues lo que os comentaba, que hay gente que está borracha directamente, hay que decirlo así. Yo, por ejemplo, intenté seguir para grabar un vídeo, para documentarlo, intenté seguir a Ludovic Pomeret y a Pablo Villa para grabarlo, y como luego tienes que volver para abajo, pero están viniendo corredores, pues obviamente lo que haces es apartarte, ¿no? Meterte entre el público cuando sube otro corredor para no entorpecerlo. ¿Y qué pasó? Pues que una persona me empujó, que me quedé flipando, digo, ¿pero qué haces? Y me giré y el tío estaba
estaba pues totalmente bebido ahí gritando y digo, bueno, o sea, esto no me había pasado nunca. Yo he estado en muchos sitios de estos de mucha animación y obviamente hay respeto. La gente que trabajamos ahí pues somos súper respetuosos con los corredores, tratas de apartarte, hacer tu trabajo, pero obviamente no entorpecerlos. No solo eso, sino que ya luego vi a 2 personas peleándose directamente, a puñetazos. Vi bengalas, que a mí, de verdad, el tema de las bengalas en la montaña me explota la cabeza. Y pensé, digo, bueno, esto se está yendo un poquito de madre. Todavía no había pasado lo peor, porque al día siguiente fuimos al avituallamiento de Vallhorcín, que es donde Le Genou d'Anleguif hizo la gran convocatoria, que si os acordáis, son los mismos que ya habían organizado hace 2 años en la Forclaz todo ese pollo en el que luego pasó Courtney y tal. Os puedo explicar y asegurar que todo eso a nivel de autoridades, porque además era terreno suizo, era terreno privado, a nivel de autoridades y de Ultra Trail de Mont Blanc, hubo un buen follón. A los organizadores se les fue un poquito la mano, metieron a más gente de la normal o de la que podía caber y estuvo a punto de desbordarse y ya hubo follón. Pues este año repitieron lo mismo en Vallhorcín, a la salida del avituallamiento, ya en terreno francés, y volvió a pasar lo mismo. Llegamos allí miles y miles de personas que llevaban rato allí, un pasadizo en el que no se podía pasar, en el que tienen que pasar los corredores, tienen que pasar la bici del live, gente bebida, gente disfrazada, gente con bengalas, gente con pancartas. Y bueno, de alguna manera es verdad que el ambiente era increíble y era espectacular, pero las sensaciones, ojo con esto, porque está a un paso de desbordarse. Yo esto lo he comentado en redes sociales y hay gente que me ha dicho, ¿y Cegama qué? Para mí es totalmente diferente, porque es verdad que Cegama hay miles de personas que, ojo, cuidado con eso también, que se pueda desbordar, pero yo cuando he estado en Cegama lo que he visto es respeto absoluto hacia los corredores, se deja paso, no se toca a los corredores, no hay gente bebida, no hay gente con bengalas. Entonces un poquito, ya para cerrar este capítulo, vuelvo a poner este debate sobre la mesa. No nos engañemos, esto es el ambiente del Tour de Francia trasladado a la montaña, pero yo creo, y aquí me mojo, que no es algo que necesite el mundo del trail. Hay imágenes en el ciclismo y yo solo soy un simple aficionado en ciclismo que a mí me ponen los pelos de punta. Gente corriendo al lado de los ciclistas o delante en una subida que dices, es que lo va a tirar. ¿Esto es realmente lo que queremos para nuestro deporte? ¿Queremos que haya bengalas en la montaña? ¿Queremos ver gente bebida animando sin control? ¿Queremos que haya algún día alguien que tire a un corredor y que igual le fastidie la carrera? No lo sé. ¿Animar? Sí. Gente al monte, sí, teniendo en cuenta de que es un entorno frágil. Que el deporte crezca, sí, pero con sentido común. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema y los otros que he ido analizando a lo largo de este episodio 3 de Historia del Trail, este especial chapa Albert Jorquera. Ya os prometo que a partir de ahora los próximos van a ser diferentes. Me interesa muchísimo hacer entrevistas con corredores de élite, ahora cuando tenga ya la tecnología para hacerlo. Ya tengo un par apalabrados y también me interesa, pues a lo mejor en algún programa hacer una tertulia. Me interesa hablar también de los corredores y del trail latinoamericano. Pero bueno, de momento este especial análisis ya para cerrar el capítulo de Ultra Trail du Mont Blanc. Espero que os haya gustado, espero que sigáis disfrutando de este deporte y espero que nos sigamos escuchando aquí en Historias del Trail, este podcast de trail running y de ultradistancia a cargo de Albert Jorquera. Un abrazo muy fuerte, pasar buena semana, entrenar bien, disfrutar de la vida, hacer deporte, que es importante, y sobre todo, sed felices. Hasta la próxima.